No recuerdo el último día en que esta casa tuvo algo parecido a la paz. Tal vez cuando Lucía aún era niña y yo podía esconderle mis miedos entre juegos, cuentos o platos de comida caliente. Hoy, todo es diferente. Las paredes están manchadas de silencio, de gritos guardados, de marcas que no se ven pero que están. La casa es amplia, de 2 plantas, pero se siente más pequeña que una celda. Desde que Mauricio entró en nuestras vidas, la luz dejó de entrar por las ventanas, aunque el sol siga saliendo allá afuera. Mauricio es el jefe de policía de este pueblo. Tiene un poder que no necesita mostrar con uniforme, ni con placa. Su sola presencia basta para que todos bajen la cabeza. Nadie lo contradice, nadie lo señala, nadie le pregunta nada. Aquí, él es la ley. Y yo vivo bajo sus botas, como si cada paso suyo aplastara un poco más mi cuerpo y el de mi hija. Lo más terrible no es el dolor físico, sino la certeza de que nadie vendrá a ayudarte, de que estás sola dentro de una casa sin salida, en una ciudad donde el monstruo duerme en tu misma habitación. Lucía no es la misma desde hace años. Tiene apenas 32, pero su rostro parece de una mujer que ha vivido 2 vidas, y ambas rotas. Desde que se casó con él, dejó de reírse, de leer, de mirar películas, de caminar por la calle sin miedo. Cada vez que él entra por esa puerta, ella se pone rígida, como si el aire dejara de circular. Yo la miro y quisiera tomar su lugar, pero ni siquiera puedo protegerme a mí misma. Me he convertido en una sombra que cocina, limpia, recibe órdenes, calla y se acuesta esperando que todo pase. Una noche, después de que él nos gritara durante horas por no tener listo su almuerzo exactamente a las 2, me armé de valor y caminé hasta la comisaría. Iba temblando. Llevaba un pañuelo en la cabeza para ocultar el hematoma que se me estaba formando en la sien. Le hablé al oficial de turno con la voz temblorosa, diciendo que quería denunciar a Mauricio por violencia doméstica. Me miró, primero con sorpresa, después con burla. Preguntó si yo estaba bromeando. Otro agente se acercó y dijo que no podían recibir una denuncia contra su propio jefe, que debía estar confundida, que seguro me había golpeado sola. Uno se rió. Otro me llamó estúpida. Me dijeron que si seguía insistiendo, podrían acusarme de difamación. Volví a casa peor de lo que había salido. Con la vergüenza quemándome los ojos. Con la certeza absoluta de que estábamos atrapadas. Mauricio no solo tenía el poder de los golpes, sino también el de la impunidad. Podía hacer lo que quisiera, y lo sabía. Por eso seguía humillándonos, gritando, rompiendo cosas, lanzando insultos como piedras. Por eso se permitía dejarme sin dinero durante días o amenazar con echarme de la casa si abría la boca. Para él, yo no era más que una carga inútil que tenía que soportar solo porque cocinaba y cuidaba de su mujer. Cada rincón de esta casa me resulta familiar y ajeno al mismo tiempo. Los muebles que alguna vez elegimos con ilusión hoy están llenos de polvo y desprecio. El comedor ya no es un lugar de encuentro, sino de órdenes. El sillón no es para descanso, es donde él se sienta a revisar su celular mientras nosotras pasamos con los ojos bajos, como si no existiéramos. La cocina es mi única zona segura, no porque lo sea realmente, sino porque ahí paso las horas sin molestar a nadie. Cocino para 3, pero solo él come como si fuera rey. Lucía apenas prueba bocado. Yo recojo los platos como quien recoge las ruinas de lo que alguna vez fue una familia. No tenemos visitas. No salimos. No tenemos teléfono fijo. El celular que compartimos lo controla él. Lucía ya no se maquilla, ni se peina como antes. Su ropa es siempre la misma, una que no llame la atención, una que no provoque sus celos. Porque si ella se arregla, él la acusa de querer gustarle a otros. Y si no se arregla, la llama fea, descuidada, una vergüenza. No hay forma de ganar. Él siempre encuentra la forma de destruirla, de apagar cualquier intento de respirar. Mi cuerpo empieza a resentirse. Tengo dolores en la espalda, en las rodillas, en los dedos. Me cuesta dormir. Me despierto en medio de la noche esperando gritos, esperando que él entre borracho, que tire algo, que se queje, que despierte a Lucía para acusarla de cualquier cosa. He desarrollado un oído agudo para reconocer sus pasos. Sé cuándo va a patear una silla,
cuando está a punto de lanzar un insulto. Sé cuando está a punto de explotar. A veces me encierro en el baño, bajo la llave, y me siento en el suelo solo para sentir que tengo algo de control. Es el único lugar donde él no entra sin golpear. Ahí lloro. Lloro en silencio. Después me lavo la cara y salgo como si nada. Porque si me ve llorar, se enoja. Dice que le arruinamos la vida. Que somos unas parásitas. Que él nos mantiene. Que deberíamos agradecerle por no habernos echado ya. Lucía tiene un pequeño cuaderno donde escribe algunas cosas. Yo la he visto esconderlo entre su ropa. A veces lo saca cuando él se va. Lo escribe con una letra pequeña, rápida. No me lo muestra, pero sé que ahí vuelca lo que no puede decir. Yo también tengo uno. Lo guardo dentro de una caja vacía de galletas, bajo mi cama. Allí escribo para no volverme loca. Para no olvidar quién soy. El vecindario guarda silencio. Todos saben quién es Mauricio. Nadie pregunta por nosotras. Nadie se mete. Los niños no se acercan. Las vecinas no saludan. Somos un secreto a voces. Una vergüenza que todos prefieren ignorar. Un problema que no les toca. A veces pienso que si muriera aquí dentro, nadie se enteraría. Nadie golpearía la puerta. En las noches, me despierto sin saber si es sueño o realidad. Me levanto a ver si Lucía está bien. A veces la encuentro despierta, con los ojos rojos, mirando el techo. Le acaricio el cabello. Ella no dice nada. Yo tampoco. No hacen falta palabras cuando todo duele. Cuando todo pesa. Cada día es igual. Me despierto. Cocino. Limpio. Escucho gritos. Finjo que no pasa nada. Cierro puertas. Cierro heridas. Intento que Lucía no se derrumbe. Intento que yo no me derrumbe. Me convierto en roca. Me convierto en viento. Me convierto en alguien que no reconoce a la mujer que fue. Vivir con miedo es peor que vivir con dolor. Porque el dolor pasa. El miedo se instala. Te cambia el cuerpo. Te cambia la voz. Te cambia el alma. Esta es mi vida. Esta es mi casa. Pero ya no es un hogar. Es un lugar donde se sobrevive. Donde se aprende a callar. Donde el sol entra, pero no ilumina. Donde la luz se apaga aunque la bombilla funcione. Donde todo, absolutamente todo, se ha vuelto gris. Hace tantos años que a veces me parece que todo aquello le ocurrió a otra mujer. A una versión más joven de mí, más ingenua, más luminosa. Pero era yo. Tenía apenas 18 cuando conocí a Samuel. Trabajaba en una tienda de ropa en el centro. Él entró una tarde con su sonrisa confiada, preguntando por camisas y saliendo con mi número anotado en un recibo de papel. Me habló con esa mezcla de seguridad y ternura que confundía. Me hizo reír. Me hizo sentir vista. En poco tiempo, estábamos saliendo, y a los 6 meses ya vivíamos juntos. Me parecía un hombre decidido, encantador, lleno de proyectos. Me hablaba de mudarse, de tener una familia, de viajar. Yo me dejé llevar. En ese entonces, creía que el amor bastaba. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con algunos amigos, sin grandes festejos. Poco después supe que estaba embarazada. No fue planeado, pero lloré de felicidad cuando vi la prueba. Samuel pareció contento. Me abrazó, me acarició el vientre, me prometió que siempre estaría con nosotros. Yo le creí. Durante el embarazo, Samuel empezó a cambiar. Se mostraba más irritable, más impaciente. Ya no tenía tiempo para hablar de nuestros planes. Se quejaba del trabajo, del cansancio, de los gastos. Yo trataba de no molestarlo, de hacerle todo más fácil. Preparaba sus comidas favoritas, lo esperaba despierta por las noches, intentaba mantener la casa limpia aunque me dolía la espalda y se me hinchaban los pies.
Cuando le hablaba del bebé, me cambiaba de tema. Empecé a notar que me evitaba. Cuando nació Tomás, algo en Samuel se quebró. Apenas lo miró. Dijo que estaba cansado. Que los bebés no eran su fuerte. Que ya se le pasaría. Yo me quedé con Tomás en brazos, tratando de entender por qué aquel hombre que me prometió el mundo ya no me tocaba, ya no me hablaba, ya no me sonreía. Me convencí de que era el estrés, que se le pasaría, que necesitaba tiempo. Pero con cada semana, Samuel se alejaba más. Pasaban los días y él se quedaba fuera de casa hasta tarde. Llegaba con olor a alcohol, con excusas vagas. Cuando lo enfrentaba, se ponía a la defensiva, me gritaba que lo tenía harto, que todo lo hacía mal. Me culpaba por su cansancio, por su infelicidad, por no ser suficiente. Yo me culpaba también. Pensaba que si me esforzaba más, si era más paciente, todo volvería a ser como antes. Me olvidé de mí para intentar sostener algo que ya se había roto. Cuando Tomás cumplió 2 años, quedé embarazada otra vez. Fue una sorpresa. Samuel no dijo nada al principio. Luego me lanzó un reproche, que un segundo hijo sería una carga, que ya no aguantaba más. Me dolió su reacción, pero ya estaba acostumbrada a sus ausencias, a sus palabras duras, a su frialdad. Me prometí que, pasara lo que pasara, yo criaría a mis hijos con amor, con fuerza, aunque él no estuviera. Nació Lucía en una madrugada silenciosa. Mi madre me acompañó en el parto. Samuel apareció al mediodía, con la cara seria, como si hubiera ido a una obligación. No besó a su hija. No me preguntó cómo estaba. Tomó su chaqueta y se fue. Esa fue la última vez que lo vi por varios días. Un mes después, recibí una nota escrita a mano. Decía que se iba a otro país con una nueva pareja, que llevaría a Tomás con él, que sería mejor así. No hubo discusión. No hubo despedida. Solo se lo llevó. Tenía contactos, abogados, recursos que yo no tenía. No me dio opción. Me arrancó a mi hijo como quien arranca una flor de raíz. Lloré durante noches enteras. Mi madre me sostenía. Lucía dormía en mis brazos mientras yo pensaba en mi pequeño Tomás, lejos, sin mí, en un lugar desconocido, con un hombre que ya no amaba a nadie. Intenté buscarlo. Fui a embajadas, escribí cartas, hice llamadas. Nunca respondía. Las pocas veces que alguien atendía el teléfono, me colgaban. Me dijeron que no insistiera. Me dijeron que él no quería saber nada de mí. No tenía fotos, no sabía si estaba bien, si estaba enfermo, si me recordaba. Vivía con un nudo en la garganta y un dolor que no se calmaba con nada. Pasaron los años. Crié a Lucía con todo el amor que me quedaba. Mi madre me ayudaba, pero ya estaba grande y enferma. Yo trabajaba por las noches en una panadería. Dormía poco. Comía lo justo. Me fui apagando de a poco. Pero nunca dejé de mirar por la ventana, de imaginar que algún día Tomás aparecería. Lo soñaba con uniforme escolar, con una mochila, corriendo hacia mí. Soñaba con su risa. Soñaba con su olor a niño. Soñaba con abrazarlo. Lucía creció con ausencia. Era una niña dulce, tranquila, curiosa. A veces preguntaba por su hermano. Yo le decía que estaba lejos, que tal vez algún día lo veríamos. No podía contarle toda la verdad. No quería llenarla de odio. Prefería que mantuviera una esperanza, aunque yo la hubiera perdido. La vida se volvió rutina. Trabajo, casa, tareas, enfermedades. No había lugar para ilusiones. Mi cuerpo envejeció antes de tiempo. Las canas llegaron. Las manos se me arrugaron. La espalda se me encorvó. Pero seguí adelante por Lucía. Siempre por ella. Me decía que al menos tenía una hija cerca, que debía enfocarme en eso. A veces, en las noches tranquilas, cuando todo estaba en silencio, pensaba en Samuel. No con rabia, sino con una tristeza profunda. Me preguntaba si alguna vez se arrepintió.
Si alguna vez le habló a Tomás de mí. Si guardaba fotos nuestras. Si me recordó cuando se acostaba por las noches. No tenía respuestas. Solo tenía ese vacío que deja una traición que parte la vida en dos. Y así pasaron los años. Así me convertí en esta mujer que soy. Ya no era la joven de la tienda, ni la esposa ilusionada, ni la madre esperanzada. Era solo Estela. Una mujer sola. Una mujer rota. Una mujer que perdió a su hijo, que crió a su hija, que aprendió a vivir con el peso de dos nombres, el del hombre que la abandonó y el del hijo que nunca volvió. El tiempo se estira cuando no se tiene a quién esperar. Pero aún peor es cuando se espera lo imposible y el silencio se convierte en el único hilo que te une a lo que perdiste. Los primeros años sin Tomás fueron un suplicio. Cada sonido del teléfono me aceleraba el corazón. Cada sobre en el buzón era una posibilidad. Cada niño de su edad que veía por la calle me partía en dos. Me costaba mirar a otros niños sin pensar en el mío. Me preguntaba si también caminaba así, si tendría esa misma risa, si usaba el mismo corte de pelo. Trabajaba todo el día y parte de la noche. Dormía poco, comía lo justo. Vivía como un autómata. Solo cuando llegaba a casa y veía a Lucía dormir, recordaba que debía seguir. Me aferraba a ella como quien se aferra a la única tabla de un naufragio. Le tejía ropa con restos de lana. Le cocinaba sopas con lo que encontraba. La llevaba en brazos hasta los 4 años, porque el trayecto a la guardería era largo y mi miedo de perderla también. Cada vez que había alguna noticia sobre extranjeros regresando al país, yo escuchaba con atención. Me acercaba a la terminal de buses, al aeropuerto, con la esperanza de que tal vez, por casualidad, Samuel hubiera vuelto con Tomás. Me decía que no podía vivir con tanta frialdad, que un día volvería y me lo devolvería, que algún juez lo obligaría a presentarlo. Pero nunca pasaba nada. Nunca. El nombre de Tomás se volvió un eco en mi mente. Repetido, sagrado, intocable. Lucía creció entre silencios. Nunca le faltó amor, pero sí respuestas. No hablaba mucho sobre su padre, ni sobre su hermano. Solo una vez, cuando tenía 7 años, se me acercó con un dibujo donde aparecíamos los tres, ella, yo y un niño que tenía su misma cara pero el pelo más oscuro. Lo llamó Tomás. Lo había dibujado sosteniéndome la mano. Me lo entregó sin decir una palabra. Ese papel lo guardé como un tesoro. Lo escondí entre mis cosas, como quien esconde una joya. Con los años, aprendí a convivir con el vacío. No se llena, pero se acomoda. No duele menos, pero duele más parejo. Me concentré en Lucía. Le enseñé a leer antes de entrar al colegio. Le cocinaba sus platos favoritos. Hacíamos caminatas los domingos, cuando podía tomarme el día libre. A veces íbamos a la plaza y comíamos pan con queso sentadas en un banco. Hablábamos poco. Yo le transmitía la calma que me quedaba. Ella, sin saberlo, me mantenía viva. Mi madre murió cuando Lucía tenía 10. Fue una mujer fuerte hasta el final. Me dejó una carta breve, escrita con su caligrafía prolija, donde me pedía que nunca dejara de luchar por mí, que no me olvidara de quién fui. Lloré al leerla. No por lo que decía, sino porque sabía que ya no tendría a nadie con quien compartir el peso de la ausencia. Desde ese momento, éramos solo Lucía y yo. Y el recuerdo de Tomás, que seguía creciendo en algún lugar del mundo, ajeno a nosotras. A veces me imaginaba que había tenido una buena vida. Que había ido a la universidad. Que hablaba otro idioma. Que tenía una novia o un hijo. Que se acordaba de mí aunque fuera en sueños. Me imaginaba que me buscaba. Que algún día llamaba a la puerta y al abrirlo estaba él, más alto, más fuerte, pero con los mismos ojos. Me imaginaba abrazándolo sin poder soltarlo. Me imaginaba pidiéndole perdón por no haberlo podido retener, por no haber sido lo bastante fuerte. Pero la realidad era otra. Pasaban los años y no había noticias. Samuel nunca volvió. Nunca llamó. Nunca escribió. Su nombre dejó de aparecer en registros,
y finalmente me resigné a que estaba muerto para nosotras. Lucía, ya adolescente, dejó de preguntar. Supongo que entendió que no había respuestas. Yo, mientras tanto, envejecía. Mis manos, que habían acariciado a Tomás cuando era bebé, ahora estaban llenas de arrugas. Mis rodillas ya no me sostenían igual. Mi cabello perdió su color. El rostro que me miraba desde el espejo cada mañana ya no era el mismo. Pero había algo que el tiempo no podía quitarme, la esperanza, aunque silenciosa, de volver a ver a mi hijo. Pasábamos los inviernos entre mantas, tomando sopa de lo que alcanzaba. Me esforzaba para que Lucía tuviera una adolescencia digna. Le enseñé a ser fuerte, a no depender de nadie, a valerse por sí misma. Le contaba historias de mujeres valientes. De mujeres que salían adelante con poco. De madres que criaban hijas solas. Ella escuchaba, a veces con atención, a veces con indiferencia, como suelen hacer los adolescentes. Pero me miraba con respeto. Con ese respeto que no se enseña, que se gana con los días vividos. No hubo viajes. No hubo fiestas. No hubo lujos. Solo trabajo, sacrificio, y una fe que, aunque golpeada, seguía ahí. Nunca más volví a enamorarme. Nunca más quise confiar en un hombre. Había cerrado esa puerta. Preferí concentrarme en la crianza, en la supervivencia, en sostener lo poco que tenía. A los 16, Lucía comenzó a trabajar medio turno en una tienda de ropa. Quería ayudarme. Le insistí en que estudiara, pero no pude impedirle colaborar. Decía que quería que yo descansara, que por una vez pensara en mí. Su bondad me conmovía. Pero yo sabía que el mundo era cruel con las mujeres buenas. Y tenía miedo. Miedo de que le pasara lo que me pasó a mí. Que alguien llegara con promesas falsas y la arrastrara a la oscuridad. No supe entonces que ese miedo estaba por hacerse realidad. Que justo cuando parecía que todo estaba bajo control, la vida nos tenía preparada una nueva herida. Porque el dolor no tiene límite. Siempre encuentra una forma más de entrar. Y en nuestra casa, aunque pequeña y pobre, aún quedaba espacio para otro golpe. Aún así, durante todos esos años, nunca dejé de pensar en Tomás. Su nombre lo repetía en silencio cada noche antes de dormir, como un rezo. Tomás. 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 Como quien enciende una vela. Como quien sopla una plegaria al viento, esperando que en algún lugar alguien escuche. Lucía tenía 18 cuando lo conoció. Yo no lo vi venir. Pensé que era solo una amistad, una de esas confianzas que nacen en el trabajo y no van a ninguna parte. Ella había empezado a ayudar en la misma tienda donde yo trabajé cuando era joven, una de esas vueltas crueles del destino. Me decía que los tiempos habían cambiado, que ella podía cuidarse sola, que ya no era una niña. Yo intentaba creerle, aunque algo en el fondo de mí se removía. Mauricio apareció un sábado por la tarde, cuando vino a buscarla a casa. Vestía de civil, pero su postura lo delataba. Se notaba que era hombre de autoridad. Alto, de hombros anchos, mirada directa. Saludó con una sonrisa seca. No me gustó desde el primer instante, pero me tragué la opinión. No quería ser la madre que juzga sin motivos. Él tenía al menos 10 años más que Lucía, pero hablaba con esa seguridad que puede encandilar a una joven sin experiencia. Comenzaron a salir. Lucía se veía ilusionada. Volvía a casa contando anécdotas, sonriendo. Me decía que él era diferente. Que la escuchaba. Que quería ayudarla a salir adelante. Yo le preguntaba si no era muy mayor para ella. Ella me respondía que era un hombre serio, no como los chicos de su edad. Me preocupé, pero también recordé cómo me enamoré de Samuel a su edad. Y guardé silencio. Los meses pasaron. Mauricio empezó a venir más seguido. Me hablaba con formalidad, sin cariño. Decía que respetaba a las madres, pero nunca me miraba a los ojos. Me preguntaba cosas sobre mi pasado, sobre el padre de Lucía, sobre nuestra situación económica. Contestaba lo justo.
No me inspiraba confianza, pero tampoco tenía pruebas para decirle que se alejara. Y Lucía estaba tan feliz que parecía cruel apagarle la ilusión. Un día me dijo que querían vivir juntos. Que él había conseguido una casa. Que tenía un buen trabajo en la policía. Que la cuidaría. Le supliqué que esperara. Que estudiara primero. Que no corriera. Ella me dijo que por primera vez sentía que alguien la amaba. Que quería tener su propia vida. Y así fue como mi hija, mi única hija, dejó la casa para mudarse con ese hombre. Al principio, nos veíamos los fines de semana. Ella venía con ropa nueva, peinada, con una sonrisa que parecía dibujada. Me decía que estaba bien, que todo era perfecto. Pero su voz ya no tenía el mismo brillo. Cuando hablábamos, evitaba ciertos temas. Cuando le preguntaba por sus planes, cambiaba de tema. Mauricio nunca volvió a casa. Nunca me llamó. Nunca me agradeció por nada. Pasaron los meses. Las visitas se hicieron más esporádicas. Lucía empezó a bajar de peso. Me decía que estaba cansada. Que tenía mucho que hacer. Que Mauricio era exigente. Una tarde vino con un moretón en el brazo. Dijo que se había golpeado contra una puerta. La miré en silencio. No insistí. No quería empujarla. No quería que dejara de venir. El golpe fue más fuerte cuando, al año, me enteré que había perdido un embarazo. No me lo contó ella. Me enteré por una vecina del hospital. Fui corriendo. La encontré sola en la habitación, con la mirada perdida. Me senté a su lado. Me tomó la mano. No dijo nada. Y yo entendí todo. Mauricio no estaba. No había flores. No había palabras de consuelo. Después de eso, se cerró más. Las llamadas se volvieron cortas. Las visitas, cada vez más espaciadas. Cuando venía, traía excusas. Decía que Mauricio estaba estresado, que el trabajo lo agotaba, que por eso a veces se le pasaba la mano. Que era su forma de descargar. Que ella lo entendía. Yo quería gritarle que saliera de ahí. Que viniera conmigo. Que no aguantara lo que yo aguanté. Pero tenía miedo de que se alejara del todo. Una noche, golpeó mi puerta llorando. Traía la cara hinchada, el labio partido. Temblaba. Dijo que se había escapado cuando él se durmió. Que la había golpeado por una discusión. Que no fue tan grave. Que no quería hacer una denuncia porque eso arruinaría su carrera. Me abrazó. Le preparé té. Dormimos juntas. Al día siguiente, se levantó temprano y se fue antes de que Mauricio notara su ausencia. A partir de entonces, comenzó un ciclo de idas y vueltas. Venía cada vez que él explotaba. Se refugiaba unas horas, a veces una noche, luego volvía con él. Me decía que lo amaba. Que todos tenían problemas. Que Mauricio tenía una infancia difícil. Que necesitaba comprensión. Que todo iba a mejorar. Yo la veía romperse poco a poco. Perder su voluntad, su alegría, su fuerza. La veía transformarse en una sombra de lo que fue. Y me dolía. Me dolía porque era mi hija. Me dolía porque la veía repetir mi historia. Me dolía porque, en el fondo, sentía que la había fallado. Que no la protegí lo suficiente. Que no supe advertirle a tiempo. Una vez vino con una caja. Dijo que traía algunos libros para mí. Al abrirla, vi que eran libros de autoayuda, de mujeres que escaparon del abuso, de cómo sanar heridas. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que los había leído, que le habían hecho bien. Que me los dejaba por si me servían. No entendí del todo en ese momento, pero después lo comprendí. No me estaba dejando libros. Me estaba dejando un mensaje. Una confesión. Un pedido de ayuda disfrazado. Cuando se fue esa noche, lloré como hacía años no lloraba. Lloré por ella,
por mí, por Tomás, por la cadena de dolor que parecía repetirse en mi familia. Lloré con rabia, con impotencia, con miedo. Me sentí vieja, inútil, derrotada. Pero también sentí una chispa. Una pequeña chispa que no supe nombrar, pero que me decía que aún había algo que hacer. Que aún podía intentar romper el ciclo. Que aún no todo estaba perdido. No hay sonido más doloroso que el de una llave girando en la cerradura cuando sabes que quien entra es tu verdugo. Cuando escuchaba el coche de Mauricio estacionarse, el motor apagarse, la puerta cerrarse de golpe, mi cuerpo se tensaba. No importaba la hora. No importaba si era de día o de noche. Su presencia arrastraba una sombra densa que se metía por cada rincón de la casa. La rutina estaba marcada por sus estados de ánimo. Si llegaba en silencio, sabíamos que había que moverse con cuidado. Si llegaba hablando fuerte por el teléfono, lo mejor era desaparecer. Si llegaba con olor a alcohol, era peor. Lucía ya tenía un instinto afinado para detectarlo desde la ventana. Me miraba con ojos de alarma y se encerraba en el baño unos minutos. Yo caminaba hacia la cocina, como si estar ocupada me hiciera invisible. Lo más terrible no eran los golpes, ni los gritos, ni siquiera las humillaciones. Era el hecho de que nadie hiciera nada. Nadie. Ni los vecinos. Ni los policías. Nadie quería meterse con el jefe. Nadie quería ser señalado por enfrentarlo. Él lo sabía, y lo usaba. Caminaba por la calle con la frente alta. Daba órdenes, sonreía en los actos públicos, aparecía en los periódicos del municipio. Era un intocable. Un ídolo para muchos. Un monstruo para nosotras. Yo también me volví parte del teatro. Saludaba en la puerta. Llevaba bolsas del mercado. Fingía que vivíamos una vida normal. Dentro, la historia era otra. El aire se volvía irrespirable. Lucía dormía mal. Yo comía poco. A veces pasábamos días sin hablar, como si el silencio nos protegiera. Nos movíamos como si el suelo fuera de cristal. Cada palabra debía ser medida. Cada paso, calculado. Porque cualquier cosa podía ser detonante. Una tarde, después de una discusión, Mauricio tomó el celular que usábamos y lo tiró al piso. Lo aplastó con el talón. Dijo que estábamos demasiado comunicadas. Que ya no necesitábamos llamar a nadie. A partir de ese día, cada vez que necesitábamos hacer una llamada, debíamos pedírselo. Nos entregaba su teléfono y nos vigilaba mientras hablábamos. Luego lo revisaba. Leía los mensajes. Controlaba las redes. Nos bloqueó a la mayoría de las amigas y familiares. Lucía dejó de hablar con sus antiguas compañeras. No salía de casa si no era con él. Si quería ir a la tienda, debía pedir permiso. Si salía conmigo, él llamaba cada media hora para saber dónde estábamos. Yo intenté protestar una vez. Me empujó contra la pared y me dijo que él mandaba ahí. Que yo estaba de más. Que seguía en esa casa por lástima. Esa noche dormí con un hilo de sangre bajándome por la frente. No me atrevía a ir al hospital. La casa se fue volviendo una prisión sin barrotes. Tenía ventanas, pero no teníamos vista. Tenía puertas, pero no teníamos salida. Mauricio a veces salía por días, por trabajo, según decía. Pero cuando volvía, traía bronca acumulada. Y la descargaba con nosotras. A veces llegaba con olor a perfume ajeno, con manchas en la ropa. Lucía no decía nada. Yo la veía cerrar los ojos con fuerza, como si eso le impidiera sentir. Intenté denunciarlo 2 veces más. Fui a la comisaría con los brazos marcados, con la cara demacrada. La primera vez, una oficial me dijo que debía haberme caído sola. La segunda, uno de los agentes me preguntó si sabía que acusar a un funcionario era delito. Me fui sin respuestas. Me fui sabiendo que Mauricio tenía la ciudad bajo control. Que no solo nosotras estábamos presas, sino también la justicia. Empecé a escribir en secreto. No por valentía,
sino por necesidad. Cada noche, cuando todos dormían, sacaba una libreta escondida en una bolsa de arroz. Escribía lo que vivíamos. Día por día. Golpe por golpe. Grito por grito. Era mi única forma de no desaparecer. De recordar quién era. De dejar un rastro por si un día no despertaba. Lucía también escribía. Lo supe cuando me pidió que le escondiera un cuaderno. Me lo entregó sin hablar. Tenía dibujos de ojos, de mujeres enjauladas, de palabras tachadas. No quise leerlo. Lo escondí debajo del piso de mi habitación. Nos comunicábamos así, sin hablar. A través de los gestos, de las manos, del silencio compartido. Mi salud se fue resquebrajando. Perdí peso. Perdí cabello. Me dolían las articulaciones. Caminaba encorvada. Lucía intentaba ayudarme, pero yo le decía que estaba bien. Que aún podía con eso. No quería que cargara también con mi dolor. Ella ya tenía suficiente. A veces, Mauricio organizaba reuniones con sus colegas. Venían a casa, comían, bebían, hablaban de política, de poder. Yo cocinaba, servía, limpiaba. Escuchaba las risas, los chistes, las bromas. Nadie preguntaba por nosotras. Nadie se sorprendía de que Lucía no se acercara. Nadie notaba mi cojera. Estaban acostumbrados. Era parte del juego. Una noche, escuché a uno de ellos decir que Mauricio era un genio. Que sabía cómo mantener a raya a su familia. Que no se dejaba dominar por mujeres. Que ojalá todos fueran como él. Sentí náuseas. Quise gritar. Quise golpear la mesa. Pero no hice nada. Sonreí. Seguí sirviendo. Seguí respirando. Lucía comenzó a tener pesadillas. Se despertaba gritando. Lloraba en sueños. Se dormía tarde, se levantaba cansada. Un día me confesó que a veces pensaba en desaparecer. La abracé. Le dije que no estaba sola. Que algún día todo cambiaría. No sabía cómo, ni cuándo, pero necesitábamos creerlo. En esa casa, el miedo tenía nombre. Tenía voz. Tenía uniforme. Y estaba sentado en el sillón todas las noches. Comía de nuestros platos. Dormía bajo nuestro techo. Usaba la ley como escudo. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a enfrentarlo. Nosotras éramos dos mujeres sin red. Sin protección. Sin justicia. Pero aún quedábamos de pie. Golpeadas, sí. Cansadas, también. Pero de pie. Porque sabíamos que caer era morir. Y morir era dejar a la otra sola. Fue una mañana de julio, calurosa y pesada. Yo estaba limpiando el pasillo cuando Mauricio bajó las escaleras con pasos rápidos. Me gritó que dónde estaban sus llaves. Yo no respondí a tiempo. Me empujó contra la pared con tanta fuerza que me quedé sin aire. Sentí el impacto en la espalda, el crujido del hueso, el ardor inmediato. Caí al suelo, sin gritar. No podía. Solo me llevé la mano al costado. Lucía apareció corriendo. Se arrodilló a mi lado. Le dijo que me llevaría al hospital. Mauricio dijo que no, que yo estaba fingiendo. Que si me sacaban de la casa diría que nosotras lo agredimos. Lucía no discutió. Me ayudó a incorporarme. Me arrastré hasta el sofá. Estuve 3 días sin poder caminar bien. Tenía la piel morada y el alma en carne viva. No me llevaban al médico. Mauricio me tiraba los calmantes desde lejos. Me decía que no hiciera escándalo. Que era una exagerada. Que estaba buscando lástima. Yo aguanté. No por orgullo, sino porque no tenía elección. Me decía que era una más. Otro golpe. Otro silencio. Pero algo dentro de mí se quebró.
Esa vez no fue solo el cuerpo. Algo más profundo, más secreto. Algo que no podía volver a reconstruirse. Empecé a pensar distinto. Ya no como víctima. Empecé a observarlo como si fuera ajeno a mí. Cada vez que entraba, lo miraba sin miedo. Sin respeto. Como se mira a un animal que ya no impresiona. Sentía una frialdad que antes no tenía. Una distancia. Lucía se sentaba a mi lado y me hablaba poco. A veces me ponía compresas frías. Me traía té. Se sentaba en el suelo, como cuando era niña. No hablábamos mucho, pero sus ojos me decían todo. Sabía que ella también había llegado al límite. Que estaba al borde. Que algo tenía que cambiar. Una madrugada, mientras todos dormían, me levanté. Fui hasta mi armario. Busqué una caja donde guardaba papeles viejos. En el fondo, estaba una carta. La había escrito Samuel muchos años atrás, cuando todavía vivíamos juntos. Era una nota corta. Me la había dejado en un cuaderno de cuentas. En ella decía que si algún día se iba, no sería porque no me amaba, sino porque no podía con su vida. Que no era culpa mía. Que si algo le pasaba, algún día Tomás sabría la verdad. Había olvidado esa carta. La había leído 1000 veces en el pasado, pero hacía años que no la tocaba. Esa noche la volví a leer. Las palabras eran otras. Ya no sonaban a excusa. Sonaban a pista. A una llave. Una posibilidad remota, sí, pero real. Pensé que si alguna vez Tomás leía eso, si por alguna razón aparecía, tendría algo que decirme. Tal vez algo por lo que pelear. Guardé la carta de nuevo. La escondí mejor. Y empecé a escribir más seguido. Cada noche, unas páginas. Anotaba lo que pasaba en casa. Las fechas. Las palabras exactas. Las marcas. Los testigos. Aunque no sirviera de nada, me aferraba a esa costumbre. Escribir era mi única arma. Era mi forma de gritar sin hacer ruido. Lucía también cambió. Empezó a mirarlo diferente. Ya no le pedía permiso para cada cosa. Respondía con frases secas. Empezó a cerrar su puerta por las noches. A veces, cuando Mauricio no estaba, tomaba mi cuaderno y lo leía. No decía nada. Solo lo leía. Luego lo dejaba en su lugar y me miraba como si fuéramos cómplices. Lo éramos. Lo sabíamos. Una tarde, mientras barría el patio, encontré el cuaderno de Lucía escondido en una maceta. No lo abrí. Lo guardé conmigo. Lo envolví en una tela. Lo escondí junto al mío. Empecé a construir un archivo secreto. Un testimonio. Una historia completa de los años vividos bajo el yugo de Mauricio. Cada página era una herida, pero también una forma de resistir. Los días siguieron como siempre, pero yo ya no era la misma. Me levantaba antes. Cocinaba sin pensar en él. Hacía lo mínimo. No le respondía a los insultos, pero tampoco los absorbía. Me volví piedra. Me volví sombra. Pero con ojos abiertos. Lucía comenzó a preguntar por cursos a distancia. Me preguntó si podía usar mi viejo cuaderno de arte. Le dije que sí. Se encerraba en su cuarto por horas. Dibujaba. Escribía. No sé si planeaba irse. No sé si soñaba con algo más. Pero yo la veía más viva. Como si algo dentro de ella hubiera empezado a moverse otra vez. Mauricio notó el cambio. Se puso más agresivo. Más controlador. Decía que nos creíamos dueñas de la casa. Que él podía echarme cuando quisiera. Que Lucía era su mujer, no su socia. Que las cosas no eran una democracia. Gritaba. Golpeaba la mesa. Pero ya no nos asustaba como antes. Oh sí, pero no lo demostramos. Una noche,
después de un insulto particularmente bajo, Lucía se encerró en el baño. Yo fui hasta la puerta y me senté afuera. No dije nada. Solo esperé. Escuché cómo lloraba. Cómo se desahogaba. Cuando salió, la abracé. Estaba temblando. Me susurró que no podía más. Le dije que yo tampoco. No necesitábamos decir más. Esa misma semana, empecé a poner en orden mis papeles. Guardé mis documentos en un sobre. Puse algunos ahorros bajo la plantilla de mis zapatos. Guardé una muda de ropa. Lucía hizo lo mismo. Cada una a su manera, empezamos a prepararnos. Sin hablarlo. Solo actuando. Por si algún día teníamos que correr. Por si un día cualquiera, la oportunidad aparecía. No sabíamos cuándo. No sabíamos cómo. Pero sabíamos que no podíamos seguir ahí para siempre. Ese fue el punto de quiebre. No un golpe. No una herida. Sino la conciencia clara de que, si no salíamos, íbamos a morir. No de un disparo, ni de un puñetazo. Sino, en vida. Íbamos a dejar de ser. Íbamos a desaparecer por dentro. Y no estábamos dispuestas. No más. Afuera, las estaciones cambiaban, pero en nuestra casa siempre era invierno. Aunque el sol entrara por las cortinas, el frío seguía adentro, pegado a las paredes, a las camas, al alma. Cada intento de salir adelante era aplastado por la misma certeza: nadie iba a salvarnos. Nadie tenía el poder ni el valor de hacerlo. Mauricio no solo nos tenía enjauladas en casa, también había sellado todas las salidas legales, todas las puertas de ayuda, todas las rutas de escape. Lo había hecho con paciencia, con estrategia, con precisión de cazador. Lucía comenzó a tener dolores de estómago crónicos. No comía. Tenía los ojos hundidos. Dormía con la ropa puesta, como si esperara tener que correr en cualquier momento. A veces, al levantarse, se mareaba. Me decía que no era nada. ¿Qué pasaría? Pero yo sabía lo que era vivir con el cuerpo gritando lo que la boca calla. Yo también me sentía al borde. Mis manos ya no respondían igual. El peso de los años, del miedo, del hambre emocional, me estaba pasando factura. Una tarde, después de una pelea en la que Mauricio rompió varios platos contra la pared, decidí volver a intentar. Me puse mi abrigo viejo, guardé la libreta de denuncias que había escrito a mano y caminé hasta la fiscalía del distrito. Entré con los hombros tensos y la respiración corta. Pedí hablar con alguien, con quien fuera. Mostré las marcas de mis brazos. Entregué mi cuaderno. Les dije lo que pasaba. Les conté cómo vivíamos. Les hablé de Mauricio con nombre y apellido. Nadie me interrumpió. Nadie me creyó. La fiscal me miró con indiferencia. Me dijo que sin pruebas concretas no podían avanzar. Que mis anotaciones no eran evidencia válida. Que, además, estaba acusando a una figura pública. Que debía tener cuidado con eso. Me sugirió que me calmara, que reflexionara, que tal vez exageraba. Me entregó un folleto sobre ayuda psicológica y me pidió que saliera. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Salí a la calle sin saber si gritar, llorar o vomitar. Caminé sin dirección. Me senté en un banco. Y ahí estuve una hora, sin pensar, sin moverme, con la cabeza entre las manos. Volví a casa con la decisión de no intentarlo más. Ya no por miedo, sino por agotamiento. Porque cuando hasta las puertas de la justicia están cerradas, una aprende a vivir sin esperanza. Lucía me miró con la cara vacía. Yo asentí. No dijimos nada. Lo sabíamos. No había nada para nosotras en ese sistema. Los días que siguieron fueron lentos y oscuros. Mauricio olía nuestra derrota. Caminaba por la casa como un dios menor, convencido de que podía hacer lo que quisiera. Se volvió más cruel, más sarcástico, más directo. Ya no se molestaba en fingir. Nos llamaba estorbos.
Parásitos. Objetos. Decía que nadie nos creería, que todos lo respetaban. Que no tenía miedo de nada. Que él era la ley. Y era verdad. Nunca recibía inspecciones. Nadie preguntaba por nosotras. Nadie se acercaba. Los pocos conocidos que teníamos habían desaparecido. Algunos por miedo. Otros por comodidad. El mundo nos había dejado solas, y él lo sabía. Jugaba con eso. Lucía, a pesar de todo, se aferraba a pequeños actos de libertad. Leía a escondidas. Dibujaba en papeles sueltos. Cantaba bajito mientras cocinaba. Yo la observaba con una mezcla de orgullo y dolor. Veía en ella una llama que se resistía a apagarse. Sabía que eso la mantenía viva. Que si esa chispa moría, también lo haría su alma. Una noche, después de que Mauricio se fuera a una reunión, Lucía sacó su cuaderno y me lo leyó. Página por página. Eran textos crudos, duros, sinceros. Escribía sobre cada humillación, cada golpe, cada palabra que la había lastimado. Pero también escribía sobre mí. Decía que si seguía en pie era por mi fuerza. Que yo era la única razón por la que no se había dejado caer. Lloramos las dos. No como víctimas, sino como mujeres unidas por una guerra silenciosa. Me prometí que si algo me pasaba, ese cuaderno debía salir de la casa. Que debía llegar a alguien. A quien fuera. Que no podíamos desaparecer sin dejar rastro. Esa misma noche escondimos ambos cuadernos en un falso compartimento de un cajón. No era mucho, pero era lo único que teníamos. Nuestra historia escrita a puño, como testigos, como supervivientes. No hubo milagros. No hubo luces al final del túnel. Solo más días. Más golpes. Más silencio. Más noches sin dormir. Pero también hubo resistencia. Una resistencia que no se gritaba, que no se veía, pero que se respiraba en la forma en que nos sosteníamos una a la otra. Mauricio empezó a hablar de mudarse. Decía que la ciudad estaba llena de traidores, que prefería algo más aislado. Lucía y yo supimos que si eso pasaba, estaríamos perdidas. Donde nadie nos viera, donde nadie pudiera ayudarnos ni accidentalmente, no tendríamos salida. Empezamos a pensar en qué podíamos hacer. Pero nada parecía posible. No teníamos dinero. No teníamos a dónde ir. No teníamos aliados. En esas semanas, algo raro comenzó a ocurrir. Mauricio recibía llamadas que lo alteraban. Se encerraba a hablar. Salía molesto. Empezó a revisar sus propios documentos, a quemar papeles viejos, a cambiar rutinas. Lucía me dijo que lo notaba inquieto, más paranoico. Algo estaba pasando, pero no sabíamos qué. A veces el destino se mueve en silencio. Como la lava bajo tierra. Caliente, lenta, inevitable. No sabíamos aún que el pasado, el mismo que creíamos enterrado para siempre, estaba a punto de abrirse paso hacia nosotras. No sabíamos que alguien había leído lo que nunca enviamos. No sabíamos que lejos, muy lejos de esa casa, alguien estaba preguntando por mi nombre. Cada mañana era una repetición sin consuelo. Me levantaba con los músculos adoloridos, con los párpados pesados, con el alma endurecida. A veces sentía que ya no tenía cuerpo, que solo era un hábito en movimiento. Una figura que camina, cocina, limpia, obedece. Una figura sin nombre. La respiración me costaba. Me dolía el pecho incluso al sentarme. Todo en mí se había vuelto rígido. Mi reflejo en el espejo era el de una mujer vencida, aunque por dentro, en lo más profundo, todavía algo latía. Lucía apenas hablaba. Comía poco. Tenía la mirada fija, ausente. Dormía con sobresaltos. A veces se despertaba gritando sin darse cuenta. Yo la abrazaba, le acariciaba el pelo, le decía que todo pasaría. No sabía cuándo ni cómo, pero tenía que pasar. Porque si no pasaba, si seguía así por más tiempo, íbamos a desaparecer.
Ella y yo. Íbamos a dejar de ser personas. Nos íbamos a diluir en la costumbre del sufrimiento. Mauricio estaba más errático. Se marchaba sin avisar, regresaba de madrugada, revisaba cada rincón de la casa. Abría cajones, levantaba alfombras, hurgaba entre nuestras cosas. Decía que no confiaba en nadie. Que sentía que algo se tramaba. Que había gente que quería hundirlo. Que nosotras debíamos decirle si alguien se había contactado con nosotras. Lo mirábamos sin responder. El silencio se había vuelto nuestro único escudo. Una tarde, sin motivo aparente, Mauricio gritó que había encontrado marcas en su coche. Que alguien lo estaba siguiendo. Dijo que sospechaba de un compañero, de una exnovia, incluso del alcalde. Luego nos miró con los ojos enrojecidos y dijo que tal vez éramos nosotras. Que tal vez habíamos hablado. Que tal vez le estábamos tendiendo una trampa. Lucía temblaba. Yo también, pero no lo mostré. Le dije que estaba equivocado. Que nadie nos hablaba. Que nadie nos miraba. Y era cierto. A nadie le importábamos. Después de ese día, empezó a prohibirnos salir. Decía que la calle era peligrosa. Que la gente hablaba. Que los enemigos se disfrazaban de vecinos. Que todo era una red para hacerlo caer. Cambió las cerraduras. Puso cámaras. Desconectó el televisor. Se llevó la radio. Dijo que era por seguridad. Por nuestra protección. Pero sabíamos que era otra celda más dentro de la cárcel. La casa se volvió aún más opresiva. El aire se sentía denso, rancio. Las paredes parecían acercarse. No entraba luz. No entraba ruido. Vivíamos en una burbuja de miedo. Mauricio se paseaba como una bestia enjaulada. Olía a sudor, a cigarro, a paranoia. Hablaba solo. Decía que todos lo traicionaban. Que incluso sus hombres querían verlo caer. Nos miraba como si fuéramos cómplices de un crimen que no existía. Lucía se desmayó un martes. Fue en la cocina. Estaba preparando arroz cuando cayó al suelo. Yo corrí, la levanté, la senté. Le mojé la cara. No reaccionaba. Pensé que se me moría. Grité. Lloré. Me arrodillé a su lado. Finalmente, abrió los ojos. Dijo que era solo cansancio. Que no había comido. Que no había dormido. Yo sabía que no era solo eso. Era el encierro. Era la angustia. Era la presión constante. Era la vida que nos había aplastado por completo. La llevé a su cuarto. Le di té. Le puse un paño húmedo en la frente. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Estaba fría. Me miró con lágrimas que no caían. Me dijo que ya no podía. Que se sentía muerta en vida. Yo no le respondí. Solo la abracé. Fue un abrazo largo, silencioso, desesperado. Nos dormimos así, como dos cuerpos exhaustos que solo se tienen entre sí. Los días siguientes, Mauricio no volvió por 3 noches. Nosotras no sabíamos si alegrarnos o temer más. Cuando regresó, venía agitado. Tenía ojeras. Había perdido peso. Tiró su chaqueta al suelo, pateó una silla, gritó que todo estaba podrido, que todos lo querían fuera. Dijo que estaba solo. Que ya nadie le respondía como antes. Que lo estaban acorralando. Yo lo miré sin decir palabra. Por primera vez, lo vi vulnerable. No menos peligroso. Solo más perdido. Esa misma noche, nos pidió que le hiciéramos las valijas. Dijo que necesitaba desaparecer por un tiempo. Que quería irse a una casa de campo. Lucía y yo sentimos el corazón acelerarse. Porque eso podía significar muchas cosas. Podía querer llevarnos lejos. Podía querer quitarnos todo.
Podía significar el final. Pero al día siguiente, todo cambió. Yo había salido brevemente a la tienda del barrio. Con un permiso escrito, como en una dictadura. Caminé rápido. No quería demorarme. Estaba a punto de cruzar la calle de vuelta cuando lo vi. Un hombre de traje, joven, de rostro sereno, alto, con una mirada que me detuvo. Me llamó por mi nombre completo. Me giré. Pensé que estaba equivocándose. Pero dijo mi nombre otra vez, con una voz firme y emocionada. Me acerqué, confusa. Lo miré a los ojos. Entonces lo vi. Lo reconocí. Aunque no lo conocía. Era él. No necesitó decir más. Supe que era mi hijo. Supe que era Tomás. Sentí que se me desprendía el alma. Me cubrí la boca. Temblaba. Las piernas se me aflojaron. Él me sostuvo antes de que cayera. Me abrazó. Yo lloré. Lloré como nunca había llorado. Lloré con todo el cuerpo. Me aferré a su pecho como si fuera un milagro. Me repetía que estaba bien, que había venido, que me había encontrado. Me dijo que me había buscado durante meses. Que encontró una carta entre las cosas de su padre muerto. Una carta escrita por mí. Una que nunca supe si llegaría. Me dijo que esa carta lo había cambiado todo. Que entendió la mentira. Que necesitaba verme. Que necesitaba saber la verdad. Yo no podía hablar. Solo lloraba. Solo lo abrazaba. La gente pasaba alrededor y no importaba. Nada importaba. Solo él. Solo ese hijo que me habían arrancado y que ahora estaba ahí, conmigo. Me preguntó si estaba sola. Le dije que no. Que estaba con su hermana. Que ella también sufría. Me dijo que me ayudaría. Que ya lo sabía todo. Que tenía los medios, los contactos, los abogados. Le dije que eso no importaba, que no podía contra Mauricio. Le dije que él era la ley aquí. Me miró a los ojos y me dijo que él conocía leyes más grandes. Que tenía aliados más poderosos. Que íbamos a salir de esto. Yo quería creerle. Pero después de tantos años de silencio, de abandono, de desesperanza, no sabía cómo hacerlo. Y sin embargo, dentro de mí, algo se encendió. Algo que no sentía desde que me quitaron a ese mismo niño que ahora tenía frente a mí. La asfixia no se había ido. Pero por primera vez, sentí que podía respirar un poco. Que el aire tenía otro sabor. El pasado había vuelto. Pero esta vez, no para herirme. Esta vez, para salvarnos. Tomás no llegó con promesas vacías. No era ese niño al que me habían arrebatado, ni el adolescente que tantas veces imaginé entre lágrimas. Era un hombre hecho y derecho. Su voz tenía una firmeza que no necesitaba gritos. Su mirada no pedía permiso, exigía respeto. Me dijo que el nombre de su padre había dejado de tener peso cuando murió, que los socios, los amigos, y la mujer con la que se había escapado, lo abandonaron en cuanto el dinero cambió de manos. Él heredó una fortuna. Pero no heredó odio. Heredó preguntas. Entre los papeles de Samuel encontró aquella carta que yo había escrito cuando Lucía tenía apenas 3 años. La escribí con las manos temblando, sin saber si alguna vez llegaría. Nunca obtuve respuesta. La escribí por impulso, por necesidad, como quien lanza una botella al mar. Samuel no la destruyó. La guardó en un sobre con mi nombre, entre facturas y papeles legales. Fue su única confesión. En esa carta contaba lo que me dolía. Lo que me arrebataron. Lo que Tomás nunca supo. Cuando la leyó, me dijo, sintió que todo su pasado se reescribía. Que la mujer que creía ausente, tal vez abandonadora, había sido la víctima de una historia cruel. Me buscó con todo lo que tenía. Contrató investigadores privados, abogados, consultores, incluso un periodista que husmeó los registros de la policía de nuestro pueblo. Fue así como se enteró de Mauricio.
De mi nombre. De Lucía. De los intentos de denuncia rechazados. De la impunidad. Me contó que tenía documentos, audios, testimonios. Que había policías descontentos. Que había amenazas grabadas. Que tenía pruebas suficientes para volcarlo todo. Que no solo iba a denunciar a Mauricio, sino a toda la red que lo cubría. Me dijo que llevaba meses reuniendo evidencias. Que había esperado el momento justo para aparecer. Y que ese momento era ahora. Yo lo escuchaba en silencio, todavía incrédula, todavía frágil. Después de tantos años de golpes, de gritos, de puertas cerradas, me costaba creer que alguien luchara por nosotras. Pero en su rostro no había duda. Había decisión. Había rabia contenida. No me prometía cuentos de hadas. Me hablaba de estrategia, de juicios, de procedimientos. Pero también me hablaba de hogar. De reconstrucción. De madre. Me pidió que no le contara a Lucía. Que necesitaba proteger la información. Que no sabía quién más podía estar vigilándonos. Le dije que tenía miedo. Que Mauricio no era solo un hombre violento. Era un depredador herido. Capaz de cualquier cosa. Tomás lo sabía. Por eso ya tenía gente vigilando nuestra casa. De forma discreta. Camuflados entre vecinos, en autos estacionados, en cámaras portátiles. Nos estaban cuidando sin que Mauricio lo supiera. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y esperanza. Mauricio comenzó a recibir citaciones. Primero por supuestas irregularidades en el manejo de fondos de la comisaría. Luego por denuncias anónimas de acoso y abuso. Él se enfureció. Golpeó puertas. Rompió cosas. Decía que lo querían hacer caer. Que había una conspiración. Nos acusó de ser las culpables. Nos gritó que si lo hundían, se llevaría a todos por delante. Lucía no entendía lo que pasaba. Me preguntaba si sabía algo. Yo solo le decía que confiara. Que resistiera un poco más. No le mentía. Solo le ocultaba el final para no arruinar la caída. Veía en sus ojos la mezcla de terror y confusión. Pero también la chispa que había perdido meses atrás. Una chispa que volvía a encenderse. Tomás trabajaba en silencio, desde lejos, pero cada movimiento era certero. En pocos días, un fiscal federal se hizo cargo del caso. Llegaron notificaciones. Se ordenaron auditorías. La prensa comenzó a hacer preguntas. Algunos medios nacionales comenzaron a investigar a Mauricio. El monstruo ya no tenía control del escenario. Empezó a hundirse en su propia paranoia. Una noche, entró a casa como un animal herido. Gritó que lo estaban traicionando. Que tenía enemigos en todos lados. Que no entendía cómo se había dado vuelta todo. Se encerró en su habitación. Escuchamos que rompía cosas. Que hablaba solo. Que lloraba. Nunca lo habíamos escuchado llorar. Fue la primera y última vez. Al día siguiente, lo vinieron a buscar. Eran 6 agentes. No los de siempre. Eran de asuntos internos. Vinieron con orden judicial. Revisaron todo. Hablaron con nosotras. Por primera vez, alguien nos miró a los ojos y nos creyó. Nos protegieron. Nos escucharon. Se llevaron a Mauricio esposado. Lo subieron al patrullero como a cualquier criminal. Lucía lo miró desde la ventana. No dijo nada. Pero las lágrimas le caían sin parar. No de tristeza. Era otra cosa. Era liberación. Era alivio. Era un llanto antiguo, contenido, acumulado. Me acerqué. La abracé por la espalda. Estuvimos así mucho tiempo, mirando cómo el pasado se alejaba en un coche policial. Tomás apareció esa misma tarde. Entró a casa con una mochila y una sonrisa. Se presentó ante Lucía.
Ella lo miró sin entender. Yo tomé su mano y le dije que era su hermano. Que había vuelto. Ella se derrumbó. Se abrazaron como si nunca se hubieran separado. Lloraron juntos. Rieron entre lágrimas. Yo los miraba y no podía creerlo. Mis 2 hijos. En mi sala. Juntos. Vivos. Libres. La pesadilla no terminó en un día. Hubo audiencias. Juicios. Declaraciones. Los medios hablaron de un caso emblemático de abuso de poder. De redes de encubrimiento. De corrupción institucional. Lucía y yo dimos testimonio. Mostramos nuestros cuadernos. Nuestras palabras, durante tanto tiempo inútiles, ahora eran evidencia. Mauricio fue condenado. No solo por violencia doméstica, sino por abuso de autoridad, malversación, amenazas, encubrimiento. Se le retiró del cargo. Fue llevado a una prisión común. Algunos lo llamaron escándalo. Yo lo llamé justicia. Tomás se quedó con nosotras. Nos protegió. Nos sostuvo. Nos prometió que esta vez no se iría. Y cumplió. Después del juicio, no volvimos a esa casa. Ni un día más. Tomás nos lo prohibió. No por orden ni imposición, sino por amor. Dijo que no merecíamos seguir respirando un aire cargado de recuerdos sucios. Esa casa, dijo, había sido una cárcel demasiado tiempo. Ya no era un techo. Era una trampa. Nos llevó a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Simple, tranquilo, con ventanas grandes y luz natural. Era la primera vez en años que dormíamos sin sobresaltos. Sin pasos pesados, sin portazos, sin amenazas. Las primeras noches costaron. Todavía dormíamos tensas, con la ropa puesta, con las mochilas listas por si algo pasaba. El cuerpo tarda en desaprender el miedo. Lucía comenzó terapia. Tomás se encargó de todo. Psicólogas especializadas, sesiones en casa, tranquilidad absoluta. Yo también empecé, aunque me costó más. Me sentía torpe hablando de mí en voz alta. Pero con el tiempo, me fui soltando. Entendí que no era debilidad necesitar ayuda. Era parte de sanar. Una mañana, Tomás apareció con 3 sobres cerrados. Uno para mí, uno para Lucía y uno para mi hermana Elena, con quien no hablaba hacía años. Me explicó que había comprado una casa para cada una. No grande. No lujosa. Pero limpia, nueva, rodeada de verde. Una para vivir, otra para empezar de nuevo, y la tercera para que nunca más nos sintiéramos solas. Nos mudamos a la nuestra 2 semanas después. Era pequeña, de un piso, con jardín al frente y una cocina iluminada por el sol de la tarde. Lo primero que hice fue plantar romero en una maceta. Después, una lavanda. Luego, me senté en la entrada con una taza de té y me permití respirar sin miedo por primera vez en décadas. Lucía dormía hasta tarde. Se levantaba sin apuro. Leía. Escribía. Pintaba. Comenzó un curso de diseño por internet. Descubrí que tenía talento. Que su trazo era firme, lleno de emoción. Sus colores no eran oscuros. Eran cálidos, vivos, llenos de movimiento. Era como si el arte fuera su forma de expulsar todo lo que no pudo decir en voz alta. Yo me dediqué a cocinar. A escribir. A ordenar los recuerdos. A limpiar el pasado con palabras. Tomás me compró una computadora sencilla. Me enseñó a usarla. Me abrió una cuenta en un programa de edición. Me dijo que escribiera mi historia. Que el mundo necesitaba saber. Que otras mujeres necesitaban leerme. Al principio dudé. ¿Quién iba a querer leer sobre una mujer rota? Pero empecé. Una palabra por día. Un recuerdo por párrafo. Y sin darme cuenta, lo tenía todo. Empecé a caminar todos los días.
20 minutos por la mañana. 40 por la tarde. El cuerpo, al principio, protestaba. Pero luego agradecía. Me fui soltando. Perdí peso. Recobré fuerza. Volvieron colores a mis mejillas. Me compré una blusa azul que me hacía ver los ojos más vivos. Lucía me peinaba. A veces nos maquillábamos solo por jugar. Tomás venía todos los fines de semana. Traía comida, libros, música. Nos sentábamos a charlar. Hablábamos del pasado, sí, pero también del presente. Me preguntaba sobre mi infancia. Sobre mamá. Sobre cosas que nunca supo. Yo le contaba. Él escuchaba. Tomás tenía una forma de estar sin invadir. Solo estaba. Con presencia. Con intención. Con ternura. Nunca me reprochó nada. Nunca me preguntó por qué no lo busqué más. ¿Por qué no peleé más fuerte? Él sabía. Sabía que a veces, una madre hace lo que puede con lo que tiene. Y yo no tuve nada. Un día nos llevó al mar. Fue idea suya. Dijo que quería que Lucía y yo viéramos el horizonte sin barreras. Era invierno, pero no importó. Caminamos por la arena con los abrigos puestos. El viento nos despeinaba. Lucía reía. Yo la miraba y pensaba que no la reconocía. Ya no era la mujer apagada que vivía encogida en un rincón. Era otra. Una que resurgía. Una que se reconstruía con cada paso. La casa de Elena estaba a pocos kilómetros. Nos visitábamos cada semana. Ella lloró cuando nos reencontramos. Me dijo que siempre pensó en mí. Que no sabía cómo ayudar. Que se sintió inútil. La perdoné. No porque lo pidiera. Porque entendí que cada quien lidia con el miedo como puede. Ahora está jubilada. Cuida plantas. Cocina como los dioses. Lucía la adora. Tomás la cuida como si fuera otra madre. Somos pocos, pero somos algo. Con el tiempo, comenzaron a escribirme mujeres. Algunas que conocían a Mauricio. Otras que habían pasado por cosas similares. Me daban las gracias. Me contaban sus historias. Lloraban. Me pedían que siguiera escribiendo. Que no me callara. Así supe que lo vivido no fue en vano. Que ponerlo en palabras tenía sentido. Ya no sueño con gritos. Ya no me sobresalto con las puertas. Ya no escondo los cuadernos. Los tengo en una estantería, bien a la vista. Como trofeos de guerra. Como recordatorio. Como testigos. Mi cuerpo todavía lleva algunas marcas. Las manos duelen con la lluvia. La espalda cruje al levantarme. Pero mi voz, esa que callé tanto tiempo, ahora tiene fuerza. Tiene forma. Tiene eco. Lucía dice que quiere viajar. Yo le digo que vayamos despacio. Que el mundo está ahí, sí, pero primero hay que asegurarse de estar completa. Ella lo entiende. Ella también va despacio. Pero ya no con miedo. Sino con decisión. La justicia no me devolvió los años perdidos. No me devolvió la juventud, ni las fotos, ni las caricias que faltaron. Pero me dio algo más. Me dio una oportunidad. Me dio la posibilidad de morir en paz, sabiendo que viví. Que amé. Que resistí. Y que no me rendí. Renacer no es volver a ser la de antes. Es ser nueva con lo que quedó. Es reconstruir con escombros. Es amar lo que se tiene sin llorar lo que se fue. Yo renací. Nosotras renacimos. Cada mañana despierto con la misma gratitud. El sol entra por las cortinas, suave, tibio. Hay silencio. No es el silencio que conocí durante tantos años, ese que dolía, que ocultaba miedo, que era preludio del grito. Este es otro.
Un silencio lleno de vida. Un espacio donde respirar no es un acto de valentía, sino algo natural. No me levanto con sobresaltos. No me miro al espejo con vergüenza. No escondo las manos. No escondo los cuadernos. Ya no hay nada que esconder. Mi jardín está creciendo. El romero floreció. La lavanda perfuma el aire. Planté también tomates y cebollas. Me gusta agacharme, ensuciarme las manos, sentir la tierra. Hay algo sagrado en ver crecer algo que se cuida. Tal vez por eso también cuido de Lucía con más suavidad ahora. No con el miedo de perderla, sino con el amor de verla florecer. Lucía se ríe más. Cocina postres. Dibuja en el porche. Está escribiendo un libro de cuentos. Me pidió ayuda para corregirlos. Yo leo sus historias y veo en cada personaje una parte suya que se niega a morir. Son cuentos para niños, pero están llenos de mensajes que solo las mujeres rotas sabrán descifrar. Le digo que es valiente. Ella dice que lo aprendió de mí. No se da cuenta, pero ya es más fuerte de lo que fui yo a su edad. Más consciente. Más libre. Tomás viene a casa con frecuencia. A veces trae libros. Otras veces solo se sienta en silencio, toma café y nos escucha. Habla poco. Hace mucho. Nos protege sin imponer, nos abraza sin invadir. Me dice mamá con una voz que suena a infancia. A esa infancia que no compartimos, pero que estamos reconstruyendo paso a paso. Ya no le tengo miedo a perderlo. Está aquí. Y está para quedarse. La casa de Elena también florece. Su jardín es un paraíso de colores. Nos invita a almorzar cada domingo. Cocinamos juntas. Reímos. Jugamos con los gatos. Hablamos del pasado como si lo contáramos desde otro cuerpo. Nos reconocemos en la otra. Nos perdonamos sin palabras. También ella renació. A su modo. Con sus ritmos. Con sus duelos. La vida no la quebró. Solo la transformó. A veces salimos las tres a caminar por el parque. Tres mujeres que podrían haber desaparecido en el silencio de la violencia, pero que se aferran a la vida con uñas y dientes. Somos diferentes, pero la misma. Una madre. Una hija. Una hermana. Sobrevivientes de una historia que casi nos traga enteras. Mi libro está casi terminado. Le puse como título la frase que me salvó en las noches más oscuras: todavía respiro. Lo escribí lento. Sin adornos. Sin rencor. Con verdad. Con cicatrices abiertas. Escribirlo fue como sacarme la piel y volverla a coser con hilos nuevos. Me siento completa. No porque lo haya contado todo, sino porque ya no hay secretos. No busqué fama. No busqué venganza. Busqué justicia. Y aunque no cura, alivia. Me devolvió la voz. Me devolvió la identidad. Me recordó que no nací para callar. Lucía quiere que presentemos el libro juntas. Me propuso hacer una pequeña charla en la biblioteca del pueblo. Le dije que sí. No por mí. Por las que vendrán después. Por las que aún no pueden hablar. Por las que siguen atrapadas. Quiero que sepan que hay salida. No es fácil. No es rápida. Pero existe. Y a veces, solo a veces, empieza con una carta olvidada. No volví a saber nada de Mauricio. Me dijeron que está aislado, que su salud mental se deteriora. No me alegra. No me importa. Ya no vive en mí. Ya no me domina. Ya no tiene espacio en mi cabeza. Lo borré con cada paso que di hacia esta nueva vida. La noche es tranquila ahora. Leo hasta tarde. Me duermo sin miedo. Mis sueños ya no tienen gritos. Sueño con el mar. Con una casa pequeña.
Con Lucía de niña y Tomás corriendo por el jardín. Sueño con mamá, sentada a mi lado, diciéndome que todo va a estar bien. Y esta vez, le creo. A veces camino hasta el borde del pueblo y me siento en una banca, sola. Veo el cielo. Veo la gente pasar. Y pienso en todo lo vivido. No con rabia. Con paz. El dolor no desaparece. Pero ya no manda. Aprendí a convivir con él. A ponerlo en su sitio. A hablarle cuando hace falta. Es parte de mí, sí. Pero ya no soy solo eso.